En el año 2022, comencé a subir varios vídeos abarcando un gran iceberg sobre los escándalos y controversias referentes a la Iglesia Católica, pero que por muchas razones de las cuales no me acuerdo dejé de actualizar. El día de hoy, voy a retomar lo que dejé olvidado, pero antes quiero aclarar que los temas tienen distintos colores, los verdes representan las teologías, los amarillos son escándalos y controversias, los rojos son conspiraciones que no deben tomarse como la verdad absoluta, y los celestes hacen referencia a todo tipo de milagros, apariciones marianas o casos de índole sobrenatural. Esto último ya lo había aclarado hace años, pero quise repetirlo para los que son nuevos. Igualmente en la descripción encontrarán una lista de reproducción con todos los niveles antes explicados. Sin más que agregar a la introducción, podemos comenzar. El autómata de Alberto Magno, es una figura legendaria atribuida al filósofo y teólogo medieval antes mencionado. Según relatos históricos, se le atribuye la creación de un autómata de hierro que funcionaba como un mayordomo que era capaz de caminar, abrir puertas y saludar a los visitantes, pero según la leyenda, su discípulo, Santo Tomás de Aquino, destruyó el autómata al confundirlo con una creación demoníaca. Algunos creen que esta historia es una exageración medieval sobre los estudios científicos de Alberto Magno, mientras que otros la ven como una metáfora de su conocimiento avanzado en metalurgia y mecánica. El santo prepucio es una de las reliquias más inusuales asociadas a Jesús, correspondiente al prepucio removido durante su circuncisión al 8º día de nacido según la tradición judía, y a lo largo de la historia, varias iglesias europeas han afirmado poseer esta reliquia, lo que ha generado debates y controversias. La primera mención registrada data del 25 de diciembre del año 800, cuando Carlomagno supuestamente entregó el santo prepucio al Papa León III durante su coronación como emperador. Durante la Edad Media, varias iglesias en Europa también afirmaron tener el santo prepucio, lo que llevó a disputas sobre su autenticidad. En tiempos más recientes, la Iglesia Católica ha tomado medidas para reducir la veneración de esta reliquia, por lo que en 1900 se emitió un decreto que desalentaba la discusión y el culto al santo prepucio, considerando tales prácticas como irrespetuosas. A pesar de esto, en el pueblo italiano de Caccata, la reliquia fue objeto de procesiones anuales hasta 1983, cuando fue reportada como robada, y su paradero actual es desconocido. Las decretales del pseudo Isidoro, también conocidas como falsas decretales, son una colección de documentos eclesiásticos falsificados que surgieron en el siglo IX. Fueron atribuidas a un autor o grupo de autores bajo el seudónimo de Isidoro Mercator, y estas decretales pretendían reforzar la autoridad de los obispos frente a los arzobispos y las autoridades seculares, presentándose como cartas y decretos de papas de los primeros siglos del cristianismo. El objetivo principal de estas falsificaciones era proteger a los obispos de juicios y acusaciones injustas, estableciendo que solo el Papa tenía la autoridad para juzgarlos. Además, buscaban limitar el poder de los arzobispos y metropolitas, promoviendo una estructura eclesiástica más centralizada. Aunque durante la Edad Media estas decretales fueron ampliamente aceptadas como auténticas y utilizadas en la formación del derecho canónico, estudios posteriores revelaron su naturaleza apócrifa. El Aula Pablo VI, también conocida como Sala Nervi, es un auditorio ubicado en la Ciudad del Vaticano y fue diseñado por el arquitecto italiano Pierluigi Nervi e inaugurado en 1971. Su propósito principal es albergar audiencias papales y eventos oficiales con la capacidad para aproximadamente 6.300 personas. En el fondo del escenario del aula se encuentra la escultura llamada La Resurrección, creada por Pericle Fassini, cual representa a Jesús resucitando de un cráter formado por una explosión nuclear, simbolizando la victoria de la vida sobre la destrucción, pero algunas teorías han surgido en torno a la arquitectura del aula y la escultura.
Desde ciertos ángulos, el diseño del auditorio puede parecerse a una cabeza de serpiente, con ventanas ovaladas que asemejan ojos y una forma alargada similar a un reptil. Además, la escultura posee formas abstractas y retorcidas, por lo que ha sido interpretada por algunos como una representación demoníaca. Sin embargo, estas percepciones son solo subjetivas y no reflejan la intención original del artista, y la Iglesia Católica ha negado cualquier simbolismo demoníaco en el aula y la escultura, considerando ambas como expresiones de arte moderno con un mensaje de esperanza y renovación. El autómata de San Diego de Alcalá, también conocido como el fraile autómata, es una notable creación mecánica del siglo XVI que representa a un monje franciscano en movimiento. Este dispositivo fue encargado por el rey Felipe II de España tras la milagrosa recuperación de su hijo, el príncipe Don Carlos, atribuida a la intercesión de San Diego de Alcalá. El autómata fue diseñado para imitar las acciones de un fraile en oración. Es capaz de caminar, mover los ojos y levantar un crucifijo mientras golpea su pecho en señal de penitencia. La creación de este autómata se atribuye al inventor e ingeniero Juanelo Turriano, conocido por su habilidad en la construcción de dispositivos mecánicos complejos. Actualmente, el autómata de San Diego de Alcalá se encuentra en la colección del Instituto Smithsoniano, donde continúa fascinando a los visitantes con su intrincado diseño y funcionamiento. Según una hipótesis, los jesuitas habrían planeado el desastre del Titanic para eliminar a 3 influyentes hombres de negocios que se oponían a la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos, estos siendo Benjamin Guggenheim, Isidore Strauss, y John Jacob Astor IV. Se afirma que el banquero J.P. Morgan, asociado con los jesuitas, organizó la construcción del Titanic y persuadió a estos empresarios para que viajaran en su viaje inaugural, donde perecieron todos. Además, la teoría sugiere que el capitán del Titanic, Edward Smith, era un coadjutor temporal jesuita y que recibió órdenes de su superior, el padre Francis Browne, para navegar a alta velocidad a través de un campo de hielo en una noche sin luna, ignorando las advertencias de posibles icebergs con el objetivo de provocar el hundimiento del barco. Aunque puede sonar convincente, en realidad no existen pruebas históricas que respalden estas afirmaciones. El demonio vitrificado de Viena es una leyenda que se refiere a un pequeño demonio atrapado dentro de un prisma de vidrio. Según relatos, en el siglo XVIII, el Tesoro Imperial de Viena certificó que dicho objeto contenía un demonio real que había sido capturado durante un exorcismo en Alemania un siglo antes. La historia ha circulado en diversas plataformas en línea, generando debates y especulaciones sobre su autenticidad. Sin embargo, no existen registros históricos verificables ni evidencias físicas que respalden la existencia de tal artefacto en el Tesoro Imperial de Viena. El milagro del anciano es un suceso eucarístico que, según la tradición católica, ocurrió en el siglo VIII en la ciudad del Anciano, Italia. Se relata que un monje basiliano, albergando dudas sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, experimentó una transformación milagrosa cuando oficiaba una misa, ya que al pronunciar las palabras "esto es mi cuerpo, esto es mi sangre", el pan se convirtió en tejido de carne viva y el vino se convirtió en sangre. Los primeros registros documentados de este milagro datan de 1574, pero algunos estudiosos sugieren que debido a ciertas circunstancias históricas, el evento podría haberse producido entre los años 730 y 750. Actualmente, las reliquias del milagro se conservan en la iglesia de San Francisco en Lanciano, donde continúan siendo objeto de veneración y estudio. José de Cupertino fue un sacerdote que era conocido por numerosos fenómenos místicos, especialmente por sus levitaciones durante momentos de profunda oración. Durante su vida religiosa, José experimentó éxtasis místicos que a menudo resultaban en levitaciones espontáneas, episodios que eran tan frecuentes que en ocasiones interrumpían las actividades comunitarias, lo que llevó a sus superiores a trasladarlo a diferentes conventos para evitar distracciones. Estos fenómenos fueron presenciados por diversas personas, incluidos el Papa Urbano VIII y el duque protestante Juan Federico de Brunswick-Luneburgo, quien, impresionado por lo que vio, se convirtió al catolicismo.
Aunque estas manifestaciones extraordinarias atrajeron la atención de muchos, José de Cupertino también es recordado por su humildad, paciencia y profunda vida de oración, razón por la que fue canonizado en 1767 y es reconocido como el santo patrono de los viajeros aéreos, astronautas y pilotos. Los cefalóforos son santos representados en el arte cristiano llevando su propia cabeza decapitada en las manos. Uno de los ejemplos más destacados es San Dionisio de París, quien según la leyenda, tras ser decapitado, recogió su cabeza y caminó varios kilómetros, predicando hasta llegar al lugar de su sepultura. Estas imágenes buscaban inspirar devoción y reforzar la creencia en la vida eterna, pero aunque forman parte del folclore religioso, su historicidad es debatida y se consideran más bien como relatos simbólicos. Las curaciones milagrosas en Lourdes se refieren a sanaciones extraordinarias atribuidas a la intercesión de la Virgen María en el santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, y desde las apariciones marianas reportadas en 1858, millones de peregrinos han acudido al lugar en busca de alivio espiritual y físico. Hasta la fecha, la Iglesia Católica ha reconocido oficialmente 70 milagros relacionados con Lourdes. Uno de los casos más recientes es el de Giampiero Belli, quien en 1987 experimentó una recuperación inexplicable de esclerosis múltiple tras peregrinar al santuario, aunque su curación fue declarada milagrosa hasta 1999. Es importante destacar que de las miles de curaciones reportadas en Lourdes, solo una pequeña fracción ha sido reconocida oficialmente como milagrosas, lo que refleja la estricta evaluación a la que son sometidas. Hildegarda de Bingen, es una abadesa benedictina del siglo XII que es reconocida como una de las primeras creadoras de lenguajes construidos o con Langers en la historia documentada. Desarrolló la lengua ignota, un idioma artificial compuesto por 1011 palabras, principalmente sustantivos y algunos adjetivos sin una gramática propia definida. Para escribirlo, ideó un alfabeto de 23 letras denominado Litera Ignotare, y aunque el propósito exacto de la lengua ignota es incierto, algunos estudiosos sugieren que podría haber sido una lengua secreta o mística destinada a la comunicación espiritual o litúrgica dentro de su comunidad religiosa. La existencia de esta lengua es conocida principalmente a través de un glosario que Hildegarda compiló, donde cada término de la lengua ignota se traduce al latino o al alto alemán medio. Aunque la lengua ignota no fue adoptada ampliamente ni se convirtió en una lengua funcional en su tiempo, su creación destaca la creatividad y la profundidad intelectual de Hildegarda de Bingen, posicionándola como una pionera en el ámbito de la construcción de lenguajes. El Concilio de Florencia fue un concilio ecuménico de la Iglesia Católica que buscó entre otros objetivos, la reunificación con la Iglesia Ortodoxa Oriental. Inicialmente convocado en Basilea en 1431, se trasladó a Ferrara en 1438 y posteriormente a Florencia en 1439 debido a una epidemia de peste. Durante las sesiones en Florencia, se logró un acuerdo de reunificación entre las iglesias occidental y oriental mediante la promulgación de la bula Laetentur Caeli el 6 de julio de 1439. Este decreto abordó diferencias teológicas, incluyendo la procedencia del Espíritu Santo, el uso de pan fermentado o sin fermentar en la Eucaristía y la existencia del purgatorio. Además, se reconoció la primacía del Papa sobre toda la Iglesia. A pesar de estos acuerdos, la reunificación no se materializó plenamente debido a la resistencia de muchos clérigos y fieles ortodoxos que rechazaron las decisiones del concilio. Sin embargo, el Concilio de Florencia es recordado como un esfuerzo significativo por superar las divisiones entre las ramas oriental y occidental del cristianismo. El Priorato de Sion es una supuesta sociedad secreta que según diversas teorías conspirativas, habría protegido un linaje sagrado descendiente de Jesús y María Magdalena, así como importantes secretos históricos y religiosos. Sin embargo, se ha demostrado que esta organización fue un fraude moderno creado por Pierre Plantard en la década de 1950, cuando fabricó documentos falsos que fueron conocidos como les Dossiers Secrets, los cuales se depositaron en la Biblioteca Nacional de Francia para dar la impresión de que el priorato tenía raíces medievales y que figuras como Leonardo da Vinci y Víctor Hugo fueron sus grandes maestres. Aunque muchos creen en la existencia de esta sociedad, la realidad es que no hay evidencia histórica que respalde su autenticidad antes de las falsificaciones de Plantard.
La predestinación única, es una doctrina que aborda cómo Dios en su omnisciencia y omnipotencia, ha determinado desde la eternidad el destino final de cada alma. En el contexto católico, se sostiene que Dios por un acto de su voluntad eterna ha predestinado a ciertas personas para la bienaventuranza eterna. Sin embargo, es crucial destacar que según la enseñanza católica, Dios no predestina a nadie al infierno. Para que una persona se condene, es necesario que se aparte voluntariamente de Dios mediante el pecado mortal y persista en esa separación hasta el final de su vida. La Iglesia también afirma que Dios ofrece a todos la gracia suficiente para que puedan volverse hacia Él y alcanzar la salvación. De esta manera, la predestinación no niega el libre albedrío humano, más bien, coexiste con él en el misterio de la providencia divina. Este equilibrio entre la gracia divina y la libertad humana es un misterio profundo de la fe cristiana, y ha sido objeto de reflexión y debate teológico a lo largo de los siglos. El Malleus Maleficarum, o Martillo de las Brujas, es un tratado publicado en 1487 por los inquisidores dominicos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Este manual se convirtió en una guía fundamental para la identificación, persecución y ejecución de personas acusadas de brujería durante más de 2 siglos, y en él se describen métodos de tortura para obtener confesiones. Además, presenta rumores sobre las prácticas de las brujas. Desde su publicación, El Martillo de las Brujas ha sido objeto de controversia tanto que la Universidad de Colonia condenó el libro por recomendar procedimientos ilegales y por ser inconsistente con la doctrina católica sobre la demonología. A pesar de las críticas y controversias, el tratado se difundió ampliamente gracias a la imprenta y tuvo una influencia significativa en la caza de brujas en Europa, contribuyendo a la persecución y ejecución de numerosas personas acusadas de brujería. El emperador Kangxi es uno de los monarcas más destacados de la dinastía Qin, y mostró una notable apertura hacia el cristianismo durante su reinado. Aunque no hay evidencia concluyente de que se haya convertido formalmente al catolicismo, su relación con la fe cristiana fue significativa, tanto que permitió la presencia de misioneros jesuitas en su corte, valorando sus conocimientos en astronomía, matemáticas y otras ciencias occidentales. El emperador escribió poemas con referencias cristianas y permitió la construcción de iglesias para otorgar a los jesuitas una casa dentro de la ciudad prohibida, demostrando su aprecio por la religión cristiana. Sin embargo, surgieron controversias debido a la adaptación del cristianismo a las tradiciones chinas, especialmente en relación con los ritos ancestrales, lo que llevó al Papa Clemente XI a prohibir ciertas prácticas chinas entre los cristianos. En resumen, aunque el emperador Kangxi no se convirtió oficialmente al catolicismo, mantuvo una relación cercana y respetuosa con la fe cristiana, permitiendo su difusión y mostrando interés en sus enseñanzas, lo que generó debates y especulaciones sobre su posible conversión. La chartreuse, es una emblemática y misteriosa bebida francesa cuya receta se ha mantenido en secreto durante siglos. Esta enigmática fórmula, que data del 1605, combina 130 hierbas, plantas y flores conocidas únicamente por 2 monjes de la orden Cartuja en el monasterio de la Grande Chartreuse, ubicado en los Alpes franceses. Aunque la chartreuse ha sido denominada como el elixir de la vida y se le han atribuido propiedades beneficiosas para la salud, no hay evidencia que respalde un significado milagroso asociado a su consumo, y su reputación se basa en su compleja elaboración y en la tradición monástica que la rodea, más que en propiedades sobrenaturales. La leyenda dorada, es una recopilación de hagiografías escrita por Jacobo de la Vorágine alrededor del año 1260. Esta obra fue extremadamente popular durante la Baja Edad Media, con más de 1000 manuscritos sobrevivientes y numerosas ediciones impresas tras la invención de la imprenta. La controversia en torno a la leyenda dorada radica en su contenido, que a pesar de que fue una fuente de inspiración para artistas y escritores, la obra ha sido criticada por su falta de rigor histórico y por perpetuar relatos que en muchos casos carecen de fundamento factual. A pesar de las críticas, la leyenda dorada ha dejado una huella significativa en la iconografía cristiana y en la literatura medieval, reflejando las creencias y valores de su tiempo.
La Cruzada Albigense, también conocida como la Cruzada contra los cátaros, fue una campaña militar impulsada por la Iglesia Católica en el siglo XIII para erradicar la herejía cátara en el sur de Francia. Los cátaros, considerados herejes por la Iglesia, promovían una doctrina dualista que rechazaba la autoridad eclesiástica y las riquezas materiales, por lo que en 1209, el Papa Inocencio III inició una cruzada que consistió en masacres significativas. Esta campaña no solo buscaba la eliminación de la herejía, sino que también permitió a la monarquía francesa consolidar su poder en la región de Languedoc, integrando estos territorios al Reino de Francia. La brutalidad de la cruzada y la posterior persecución por parte de la Inquisición, llevaron a la casi total desaparición del catarismo hacia mediados del siglo XIV. Las masacres valdenses, también conocida como la Pascua Piamontesa, fue un incidente ocurrido en el año 1655 en el que las autoridades saboyanas emitieron edictos que obligaban a los valdenses a convertirse al catolicismo o abandonar sus tierras. La negativa de los valdenses provocó el despliegue de tropas que a partir del 24 de abril de 1655, llevó a la masacre de miles de civiles valdenses. Estos eventos provocaron indignación en Europa protestante, tanto que Oliver Cromwell, Lord Protector de Inglaterra, amenazó con intervenir militarmente, y el poeta inglés John Milton, escribió el soneto On the Late Massacre in Piedmont en respuesta a las atrocidades. La presión internacional llevó a la firma de la Declaración de Misericordia de Pinerolo el 18 de agosto del mismo año, donde se restableció la paz entre el duque y los valdenses. Dum Diversas, es una bula papal emitida el 18 de junio de 1452 por el Papa Nicolás V, el cual autorizó al rey Alfonso V de Portugal a combatir y someter a musulmanes y paganos en territorios africanos, consignando a los enemigos derrotados a servidumbre perpetua. Esta bula junto con la posterior Romanus Pontifex de 1455, proporcionó a Portugal una justificación moral para adquirir esclavos a lo largo de la costa africana, facilitando así el comercio de esclavos desde África Occidental y legitimando la colonización europea del continente africano. Por esta razón, Dum Diversas fue vista como un respaldo institucional de la Iglesia Católica a la esclavitud y al colonialismo, contribuyendo al sufrimiento de innumerables personas. La donación de Constantino, es un documento falsificado del siglo VIII que pretendía ser un decreto del emperador Constantino I del siglo IV. En este texto, Constantino supuestamente transfería al Papa Silvestre I y a sus sucesores la autoridad sobre Roma, Italia y las regiones occidentales del Imperio Romano, en un intento de expandir su poder secular. Este documento fue utilizado durante la Edad Media para justificar las pretensiones de poder temporal de los papas, sin embargo, su autenticidad fue cuestionada y en el siglo XV, el erudito Lorenzo Valla demostró su falsedad mediante análisis filológicos y críticos. Los tratados Chick son folletos evangelísticos en formato de cómic creados por Jack Chick desde la década de los 60. En particular, Chick publicó más de 20 folletos en contra de la Iglesia Católica en los que se argumentan que las prácticas y creencias católicas son contrarias a las enseñanzas bíblicas. Además, Chick incorporó en sus publicaciones las teorías de conspiración del ex sacerdote jesuita, Alberto Rivera, quien afirmaba que la Iglesia Católica estaba detrás de la creación del Islam, el comunismo, el nazismo y la masonería. Estas representaciones han sido ampliamente criticadas por perpetuar mitologías anticatólicas y promover teorías de conspiración sin fundamento, y por eso, organizaciones católicas han publicado críticas detalladas de las afirmaciones de Chick, destacando la falta de evidencia y el carácter incendiario de sus publicaciones. El cardenal George Pell es un ex tesorero del Vaticano que fue acusado y condenado en 2018 por abuso sexual infantil en Australia. Sin embargo, en 2020, el Tribunal Superior de Australia anuló su condena debido a la falta de pruebas concluyentes.
Durante y después de su juicio, surgió la teoría de que Pell fue víctima de una conspiración dentro de la Iglesia Católica, y que ciertos miembros de la jerarquía eclesiástica opuestos a las reformas financieras que Pell intentaba implementar en el Vaticano pudieron haber estado involucrados en su incriminación. El propio Pell en declaraciones públicas mencionó que rezaba por aquellos que querían derribarlo, aunque no proporcionó pruebas específicas de una conspiración en su contra. Además, investigaciones periodísticas han explorado la posibilidad de que las acusaciones contra Pell estuvieran vinculadas a luchas internas en el Vaticano relacionadas con la gestión financiera y la resistencia a la transparencia económica, lo que pudo haberle generado enemigos poderosos que buscaron desacreditarlo. No obstante, no existe evidencia concluyente que demuestre la realidad de esta conspiración. Mehmet Ali Aka es un miembro del grupo ultranacionalista turco Lobos Grises, y fue quien intentó asesinar al Papa Juan Pablo II en la Plaza de San Pedro en 1981. Mehmet fue detenido inmediatamente y condenado a cadena perpetua, pero antes del atentado, él ya había cometido otros crímenes de asesinato y robos a bancos. Aunque las motivaciones detrás del intento de asesinato del Papa no son claras, algunos sugieren que Mehmet actuó como asesino a sueldo, posiblemente bajo órdenes de la Unión Soviética, que veía al Papa como una amenaza debido a su apoyo al movimiento Solidaridad en Polonia. Sin embargo, no hay pruebas concluyentes que respalden esta teoría. Los santos precongregacionales son aquellos individuos reconocidos como santos antes de que la Iglesia Católica estableciera un proceso formal de canonización. En los primeros siglos del cristianismo, la santidad se atribuía principalmente a mártires y personas de destacada virtud, y su veneración surgía de manera espontánea entre las comunidades cristianas locales sin la necesidad de una proclamación oficial por parte de la Iglesia. Sin embargo, durante la Reforma litúrgica de 1969, la Iglesia Católica revisó su calendario de santos y llevó a la remoción de ciertas festividades de santos cuya existencia histórica no podía ser verificada con certeza o que estaban basadas principalmente en leyendas. Esta revisión ha llevado a debates y teorías sobre la existencia real de algunos santos precongregacionales, y mientras que algunos argumentan que la falta de documentación histórica fiable pone en duda su existencia, otros sostienen que la tradición y la devoción popular son suficientes para mantener su reconocimiento. La Iglesia, por su parte, ha optado por centrarse en figuras cuya historicidad esté más documentada, pero sin negar necesariamente la santidad de aquellos cuya existencia es incierta. El cardenal Giovanni Angelo Becciu estuvo involucrado en un escándalo financiero relacionado con la compra de una lujosa propiedad en Londres por 350 millones de euros, lo que generó pérdidas significativas para el Vaticano debido a decisiones financieras cuestionables y posibles irregularidades. En 2021, fue acusado junto a otros funcionarios de malversación, fraude y abuso de poder, y se reveló que había autorizado pagos de 575.000 euros a Cecilia Marogna, quien supuestamente actuaría como consultora de seguridad, pero utilizó los fondos para gastos personales. En diciembre del 2023, Becciu fue condenado a 5 años y medio de prisión por desviar fondos destinados a los pobres para inversiones especulativas y gastos privados, convirtiéndose en el primer cardenal sentenciado por un tribunal del Vaticano. La mafia de la banda es una supuesta red de clérigos homosexuales dentro de la Iglesia Católica que, según ciertas acusaciones, se protege mutuamente, influye en las decisiones eclesiásticas y encubre escándalos de abuso. Investigaciones han señalado la existencia de esta red en seminarios y diócesis, donde algunos clérigos habrían promovido a miembros con el mismo perfil, y aunque la Iglesia ha tomado medidas contra abusos y encubrimientos, la teoría sostiene que esta influencia sigue operando en niveles altos de la jerarquía. El Grupo de San Galo fue un círculo informal de cardenales y obispos con tendencias reformistas que se reunía en San Galo, Suiza, entre 1996 y 2006, para debatir el rumbo de la Iglesia Católica. Estos miembros veían con preocupación el rumbo conservador del Vaticano y buscaban impulsar cambios en la doctrina y la administración eclesiástica, y durante el cónclave del 2005, apoyaron la candidatura del cardenal Jorge Mario Bergoglio como alternativa a Joseph Ratzinger, quien terminó siendo elegido como Benedicto XVI.
Aunque el grupo dejó de reunirse, se especula que su influencia facilitó la elección de Bergoglio como Papa Francisco en 2013. El cardenal Daniels bromeó llamándolo la mafia de San Galo, lo que llevó a teorías de conspiración sobre su papel en la sucesión papal, aunque no hay pruebas concluyentes de que hayan controlado el proceso. David Bowden, conocido como Papa Miguel, fue un estadounidense que se declaró papa en 1990. David provenía de una familia católica tradicionalista que rechazaba las reformas del Concilio Vaticano II, y tras ser expulsado del seminario de la Sociedad de San Pío X en 1978, él y su familia se distanciaron de ese grupo. Convencido de que los papas posteriores a Pío XII eran ilegítimos, David organizó un cónclave en 1990 en Kansas, donde 6 laicos incluyendo a él y a sus padres, lo eligieron como papa adoptando el nombre de Miguel I. Durante años, careció de ordenación sacerdotal, lo que le impedía oficiar misas y administrar sacramentos, aunque en 2011 fue ordenado sacerdote y consagrado obispo por otro obispo independiente. Aunque su autoproclamación como papa no fue reconocida por la Iglesia Católica oficial ni por otras ramas significativas del catolicismo tradicionalista, algunos lo consideraron una figura excéntrica y su historia refleja las divisiones y debates dentro del catolicismo sobre la legitimidad papal y las reformas del Concilio Vaticano II. El Papa Pío XI murió el 10 de febrero de 1939, un día antes de pronunciar un discurso crítico contra el fascismo y el nazismo, lo que ha llevado a especulaciones de que Benito Mussolini pudo haber estado involucrado en su fallecimiento. Aunque inicialmente mantuvieron una relación de colaboración, el Papa se volvió un fuerte opositor del régimen fascista y del antisemitismo. Además, se menciona que el cardenal Eugene Tisserand expresó en privado su convicción de que Pío XI había sido envenenado. Al no existir pruebas concluyentes que respalden esta teoría, los historiadores consideran esta conspiración como una especulación sin fundamentos sólidos. El término tradinista surge de la combinación de tradicionalista y sandinista, y se refiere a un movimiento que busca fusionar el catolicismo tradicional con principios socialistas. Este grupo, compuesto principalmente por jóvenes católicos, aboga por una economía socialista, la implementación de la ley divina y la monarquía social. Su objetivo es integrar la doctrina social de la Iglesia con políticas económicas de izquierda, desafiando la percepción común de que el catolicismo tradicional está alineado exclusivamente con ideologías políticas de derecha. El movimiento ha generado controversia tanto dentro como fuera de la Iglesia católica, y mientras que algunos católicos tradicionales critican la adopción de ideas socialistas, considerando que éstas contradicen aspectos fundamentales de la doctrina católica, otros sectores de la izquierda política desconfían de la influencia religiosa en las propuestas económicas y sociales del movimiento. Esta dualidad ha llevado a debates sobre la viabilidad y coherencia de combinar tradiciones religiosas con ideologías políticas contemporáneas. El milagro de la sangre de San Genaro es un fenómeno que ocurre 3 veces al año en Nápoles, Italia, donde la sangre seca del santo San Genaro, conservada en 2 ampollas de vidrio desde su martirio en el año 305 después de Cristo, se licúa inexplicablemente. Estas fechas son el 19 de septiembre, en el aniversario de su martirio, el primer domingo de mayo, en el que se conmemora el traslado de sus restos, y el 16 de diciembre, recordando su intervención durante una erupción del Vesubio en 1631. Durante el ritual, la masa de sangre reseca adherida a un lado de la ampolla, se convierte en líquido cubriendo todo el vidrio. Este evento es considerado como un milagro por la Iglesia y atrae a numerosos fieles y turistas, e incluso, la ciencia no ha encontrado una explicación concluyente para el fenómeno. Durante el Sínodo de la Amazonia en octubre del 2019, surgió una controversia por la presencia de estatuillas representando a la Pachamama, una deidad andina asociada a la Madre Tierra. Estas figuras fueron utilizadas en ceremonias en los jardines del Vaticano y exhibidas en la iglesia de Santa María en Traspontina, lo que generó críticas de sectores que consideraron estas acciones como actos de idolatría. La polémica se intensificó cuando las estatuillas fueron sustraídas y arrojadas al río Tíber por individuos que las percibieron como
como símbolos paganos, por lo que el Papa Francisco lamentó este incidente y pidió disculpas a quienes se sintieron ofendidos por la desaparición de las imágenes. Esta situación evidenció las tensiones entre el respeto a las culturas indígenas y la percepción de algunos fieles sobre la pureza doctrinal en las prácticas religiosas. El Camino Sinodal de Alemania es una iniciativa de la Iglesia Católica Alemana que busca abordar temas como el poder eclesiástico, la moral sexual, el papel de las mujeres y el celibato sacerdotal. Algunos sectores han expresado preocupación de que este proceso pueda conducir a un cisma, especialmente debido a propuestas como la ordenación de mujeres y la bendición de uniones del mismo sexo que contravienen la doctrina oficial de la Iglesia. El Papa Francisco ha manifestado su inquietud por la unidad de la Iglesia en este contexto. Sin embargo, representantes del Vaticano y de la Iglesia alemana han acordado mantener un intercambio regular sobre el desarrollo del camino sinodal, buscando evitar una ruptura y asegurando que cualquier decisión esté en comunión con la Iglesia universal. La teoría de que Martín Lutero estaba poseído, surge de su fuerte oposición a la Iglesia Católica y de ciertos escritos en los que describía luchas internas y visiones demoníacas. Algunos textos sugieren que Lutero experimentaba ataques espirituales e incluso él mismo afirmaba haber enfrentado directamente al diablo, lo que ha sido interpretado por algunos como signos de posesión. Sus críticos católicos, especialmente en los siglos posteriores a la Reforma, usaron estas afirmaciones para argumentar que su rebeldía contra Roma no era solo una cuestión teológica, sino resultado de influencias demoníacas. Sin embargo, no hay evidencia concluyente de que Lutero estuviera poseído, y la mayoría de los historiadores atribuyen sus experiencias a su ferviente espiritualidad, problemas de salud o posibles trastornos psicológicos. El tercer secreto de Fátima, es la última de las tres revelaciones que según la tradición católica, la Virgen María confió a los tres pastorcillos en Fátima, Portugal, en el año 1917. El tercer secreto fue escrito por Sor Lucía en 1944 y entregado al Vaticano con la indicación de que fuera divulgado en 1960, sin embargo, su contenido permaneció en secreto hasta el año 2000, cuando el Vaticano lo hizo público, describiendo una visión de un obispo vestido de blanco que es asesinado junto con otros clérigos y laicos en una montaña coronada por una gran cruz. La controversia surge porque algunos fieles y estudiosos creen que el Vaticano no reveló el secreto en su totalidad, sospechando que podría contener profecías sobre crisis internas en la Iglesia o una apostasía generalizada. La decisión del Vaticano de retrasar la publicación hasta el 2000 y la interpretación oficial que vinculó la visión al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, han sido cuestionadas por quienes consideran que el contenido podría tener implicaciones más amplias o aún no cumplidas, pero a pesar de las aclaraciones del Vaticano, la falta de consenso y la persistencia de dudas entre algunos sectores han mantenido viva la controversia en torno al verdadero contenido y significado del tercer secreto de Fátima. La querella de las investiduras fue un conflicto que tuvo lugar entre el 1075 y el 1122, en el que los papas y los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico se enfrentaron para decidir quién tenía la autoridad para nombrar a los altos cargos eclesiásticos, como lo son los obispos y abades. Este enfrentamiento culminó con el Concordato de Worms en 1122, donde se acordó que la Iglesia tendría la potestad exclusiva de investir a los clérigos con símbolos espirituales, mientras que el emperador conservaría ciertos derechos en la investidura temporal. Aunque este acuerdo resolvió formalmente la disputa, la tensión entre la autoridad eclesiástica y la secular ha persistido a lo largo de los siglos, y en la actualidad, se observan situaciones donde líderes políticos buscan influir en asuntos religiosos o donde la Iglesia interviene en cuestiones políticas, reflejando que la esencia de la controversia sobre la investidura, es decir, la lucha por el control y la influencia entre el poder civil y el eclesiástico, aún resuena en diversos contextos.
El arrianismo es una doctrina cristológica atribuida a Arrio, un presbítero de Alejandría del siglo IV, que sostiene que Jesucristo es una creación de Dios Padre y por lo tanto, no es coeterno ni consustancial con él. La teoría de que el arrianismo es el verdadero cristianismo sugiere que esta interpretación refleja más fielmente las enseñanzas originales de Jesús y los apóstoles. Los defensores de esta visión argumentan que la doctrina de la Trinidad se desarrolló posteriormente y que el arrianismo representa una forma más racional y coherente de entender la relación entre Dios Padre y Jesucristo. Sin embargo, en el primer concilio de Nicea del año 325 y en el primer concilio de Constantinopla del año 381 declararon herética esta doctrina, afirmando la consustancialidad del Hijo con el Padre. Hoy en día, aunque la mayoría de las denominaciones cristianas rechazan el arrianismo, algunas corrientes minoritarias y grupos no trinitarios continúan promoviendo ideas similares, argumentando que esta perspectiva se alinea más estrechamente con el monoteísmo estricto y las enseñanzas bíblicas originales. Carlo María Vigano es una figura central en diversas controversias dentro de la Iglesia Católica, ya que en 2018 publicó una carta acusando al Papa Francisco y a otros líderes eclesiásticos de encubrir abusos sexuales cometidos por el ex cardenal Theodore McCarrick, solicitando la renuncia del pontífice. Posteriormente, Vigano promovió teorías conspirativas relacionadas con la pandemia de COVID-19, sugiriendo que las medidas sanitarias eran excesivas y parte de una agenda oculta. En 2022, Vigano también justificó la invasión rusa de Ucrania, abogando por una alianza entre Estados Unidos, Europa y Rusia para reconstruir una civilización cristiana, y acusó a figuras como George Soros y Bill Gates de conspirar para controlar el mundo, vinculando estas teorías con intentos de impedir la reelección de Donald Trump en 2020 y forzar la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013. No obstante, en 2024 el Vaticano lo acusó de cisma debido a su rechazo a la autoridad del Papa y a la promoción de teorías conspirativas, por lo que fue declarado culpable y excomulgado, lo que lo convirtió en una figura destacada de la oposición ultraconservadora contra el Papa Francisco. La teoría que sugiere que Nagasaki fue bombardeada debido a su significativa población católica, plantea que la elección de esta ciudad no fue solo por razones militares, sino también para afectar a la comunidad católica japonesa. Nagasaki, en particular el distrito de Urakami, era conocido por ser el centro del catolicismo en Japón desde el siglo XVI, y cuando la bomba atómica Fatman detonó cerca de la catedral de Urakami, aproximadamente 40.000 personas, incluyendo a la mayoría de los 12.000 católicos bautizados de la ciudad, perdieron la vida. Algunos diplomáticos y archivistas del Vaticano han expresado la sospecha de que el ataque a Nagasaki también fue un golpe contra la Iglesia Católica en Japón, y argumentan que la historia y la importancia espiritual de Nagasaki eran bien conocidas por los planificadores militares estadounidenses, lo que sugiere que la destrucción de este enclave católico pudo haber sido intencional. Sin embargo, es importante señalar que no hay evidencia concluyente que respalde esta teoría, ya que la decisión de bombardear Nagasaki se basó en criterios militares, y la devastación de la comunidad católica, aunque trágica, podría considerarse una consecuencia colateral de la guerra. El caso del obispo Franco Mulakal ha sido uno de los más destacados en la Iglesia Católica en la India, ya que en 2018, una monja de la Congregación de las Misioneras de Jesús acusó a Mulakal de violarla en múltiples ocasiones entre 2014 y 2016 durante sus visitas al convento en Kerala. Tras las acusaciones, Mulakal fue arrestado en septiembre de 2018, pero posteriormente fue liberado bajo fianza. Esta absolución generó reacciones mixtas, ya que mientras algunos celebraron el veredicto, otros expresaron su descontento y preocupación por la seguridad y el bienestar de las monjas en la India. Este caso puso en manifiesto las dificultades que enfrentan las religiosas en la India al denunciar abusos y ha resaltado la necesidad de mecanismos más efectivos para abordar tales acusaciones dentro de la estructura eclesiástica.
La teoría que sugiere que los jesuitas estuvieron involucrados en el asesinato del presidente Abraham Lincoln, se basa en la observación de que algunos de los conspiradores, como Mary Surratt y su hijo, John, eran católicos y buscaron refugio en círculos eclesiásticos tras el crimen. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes que respalden la existencia de una conspiración jesuita para asesinar a Lincoln, y estas acusaciones parecen estar influenciadas por el sentimiento anticatólico prevalente en Estados Unidos durante el siglo XIX, especialmente por parte de movimientos nativistas, que veían con recelo la creciente influencia católica en el país. La expresión ecumenismo del odio surgió en un artículo de la revista La Civiltà Católica del año 2017, en el que los autores, cercanos al Papa Francisco, criticaron la alianza entre ciertos sectores del fundamentalismo evangélico y el integrismo católico en Estados Unidos, describiéndola como un ecumenismo del odio que promueve una visión xenófoba e islamófoba, fomentando divisiones y marginaciones. Esta publicación generó una fuerte controversia especialmente entre los católicos conservadores estadounidenses, quienes interpretaron el artículo como una ofensa directa contra sus posturas políticas y religiosas. La reacción fue tal que los consejeros evangélicos del presidente Donald Trump solicitaron una reunión con el Papa Francisco para abordar las afirmaciones del artículo y expresar sus preocupaciones. Esta controversia puso de manifiesto las tensiones internas dentro de la Iglesia Católica y las diferencias en la interpretación y aplicación del ecumenismo en contextos sociopolíticos específicos. Además, resaltó la preocupación del Vaticano por las alianzas que, bajo la apariencia de una unidad religiosa, promueven agendas políticas que contravienen los principios de inclusión y respeto por la diversidad. Un criptocatólico es alguien que practica el catolicismo en secreto, ya sea por razones políticas, sociales o de seguridad personal, sin declararlo públicamente. En el caso de Lyndon Baines Johnson, la teoría de que era un criptocatólico se basa en varias conexiones con el catolicismo. Algunos ejemplos son su hija, Lucy Baines Johnson, quien se convirtió al catolicismo a los 18 años, un hecho inusual para una familia tradicionalmente protestante. Cuando Lyndon juró su cargo como presidente tras el asesinato de John F. Kennedy, lo hizo sobre un misal católico en lugar de una Biblia protestante, aunque esto pudo deberse a que era el único libro religioso disponible en ese momento. También era amigo cercano del sacerdote Univalde Schneider, asistía ocasionalmente a misa y en su lecho de muerte, su esposa Lady Bird Johnson se convirtió al catolicismo. Si bien estos hechos sugieren una cercanía con la Iglesia Católica, no hay pruebas concretas de que Lyndon Johnson practicara el catolicismo en secreto o que haya sido bautizado en la fe, y su relación con el catolicismo podría explicarse por sus influencias familiares y políticas, especialmente en un contexto donde la comunidad católica estadounidense era cada vez más influyente.